Inglés sin esfuerzo. Capítulo 2. El problema con las escuelas. Mis experiencias como maestro en diferentes lugares del mundo me convencieron que a veces algo está mal con la educación del inglés. A cualquier parte donde fui era la misma situación. Los estudiantes aburridos, frustrados, estresados y nerviosos. La mayoría, después de años de estudiar inglés, fracasaban al querer hablarlo con fluidez. No estás solo, porque es un problema global. Uno de mis estudiantes, Seiko, de Japón, describió esta combinación de fracaso y estrés como el trauma del inglés. Seiko decía que odiaba el inglés. Sentía que aprenderlo era aburrido y estresante, y que hablarlo era aún peor. De hecho, el pensar en hablarlo con algún nativo del idioma la hacía sentir inmediatamente nerviosa y apenada. Seiko sentía que había desarrollado un problema psicológico con el idioma inglés y lo llamó el trauma del inglés. Un trauma es una herida o lesión profunda. Qué triste, me decía a mí mismo, que tanta gente ahora piense que el inglés es una especie de lesión o enfermedad mental. A lo largo de mi carrera como profesor he conocido muchos estudiantes que han tenido sentimientos similares sobre el inglés. Descubrí que Seiko no era la única, más bien que el trauma del inglés es una epidemia global. Aunque la mayor parte de la gente piensa que debe aprender inglés, muy pocos parecen disfrutarlo. La mayoría que aprende el idioma sufre con los mismos sentimientos de nerviosismo y frustración que tenía Seiko. Conforme me encontraba con este problema, cada vez más y más, empecé a buscar las causas de la raíz. Me di cuenta que antes de que encontrara una solución necesitaba aprender el problema. Tal como un doctor debe diagnosticar un padecimiento antes de tratarlo. Piensa en el problema. ¿Cuál es la causa de todo este sufrimiento y fracaso? ¿Por qué tanta gente fracasa en hablar inglés sin esfuerzo a pesar de años de estudio? ¿Qué está mal con la educación del idioma inglés? El primer y más obvio problema que encontré con las escuelas era la forma en la que enseñaban inglés. La mayoría de ellas, en todo el mundo, usan el método de traducción gramatical. Como su nombre lo hace suponer, el enfoque de este método está en el análisis de la gramática y la memorización de vocabulario traducido. Este método desglosa el inglés en una serie interminable de fórmulas gramaticales para memorizar. Claro, cada fórmula gramatical tiene excepciones y estas deben memorizarse también. A las escuelas les gusta el método de traducción gramatical porque las hace ver serias, académicas y complejas. Los métodos de traducción gramatical encajan en la forma en que las escuelas enseñan la mayoría de las materias, con libros de texto, conferencias, tomando notas, memorización y exámenes. El único problema, como sabes, es que no funciona. En las conversaciones reales, simplemente no hay tiempo para pensar sobre fórmulas gramaticales y sus excepciones. La proporción de fracasos de este método es, en consecuencia, absolutamente horrible. A pesar del fracaso en la mayoría de los estudiantes para hablar inglés fluidamente, las escuelas continúan usando este método. Es un fracaso épico de nuestro sistema de educación. Recientemente, debido a que los estudiantes sienten que el método de traducción gramatical es tan aburrido, algunas escuelas han añadido actividades de comunicación a sus planes de estudio. Ocasionalmente el maestro agrupa a sus estudiantes en pares o grupos. Los estudiantes entonces leen o repiten diálogos de un libro de texto. A veces pueden contestar unas cuantas preguntas de un papel de trabajo. Por supuesto, estas actividades no son nada naturales y nada como la conversación real en inglés. Por lo tanto, la proporción del fracaso de las actividades de comunicación es tan mala como la traducción gramatical. Obviamente, los métodos de enseñanza del inglés usados en las escuelas no funcionan. Eso era fácil de ver, lo sabía, los estudiantes lo sabían, y muchos profesores lo saben también, aunque muy pocos lo admiten. No obstante, mientras continuaba investigando el problema con las escuelas, encontré problemas aún más profundos en el sistema educativo. Estos problemas son menos obvios, pero de muchas maneras mucho más dañinos para los estudiantes. Les llamo a estos problemas el currículum oculto, porque son lecciones escondidas que las escuelas enseñan. El currículum oculto. La mayoría de las escuelas en todo el mundo comparten un currículum oculto similar.
Un elemento de este currículum es la pasividad del estudiante. En escuelas, los estudiantes son entrenados a ser pasivos, no activos. Se sientan en sillas, en filas. Cuando son jóvenes, se les dice que estén callados y obedezcan al maestro. Conforme el maestro da la clase, los estudiantes toman nota. Después, se les indica que memoricen tales notas como preparación para un examen. El mensaje es claro. El aprendizaje es una actividad pasiva. Escuchas al profesor, tomas notas, memorizas las notas. El problema es que hablar inglés no es una actividad pasiva. Debes conectarte con otra gente. Debes preguntar y contestar preguntas constantemente. Debes comunicar ideas, emociones y descripciones. Debes estar listo para lo inesperado. Debes ser espontáneo. Debes interactuar activamente. El inglés no es algo que estudias pasivamente, es algo que haces. Relacionado con el problema de la pasividad está el tema de la energía. Estar sentado por largo tiempo es una actividad de poca energía. Cuanto más tiempo estés sentado, más disminuye tu energía, y a medida que tu energía cae, también lo hace tu concentración. Lo que es peor, nosotros sabemos que algunos estudiantes requieren movimiento físico para aprender efectivamente. Esta gente es llamada estudiantes kinestésicos. La verdad es que todos somos estudiantes kinestésicos en algún grado, porque todos nos beneficiamos del movimiento físico. Las escuelas nos plantan en sillas y drenan nuestra energía. Con el tiempo, un cuerpo inactivo conduce a una mente inactiva. La mentalidad de una respuesta correcta. Una de las grandes fallas de la educación escolar es la idea de una sola respuesta correcta. Una sola respuesta correcta es una parte importante del currículum oculto. Es el resultado de usar libros de texto y exámenes. En la escuela te enseñan frecuentemente que solo hay una y solo una respuesta correcta a una pregunta o problema. Por ejemplo, te pueden pedir que escojas el tiempo correcto de un verbo en un examen o te pueden enseñar la forma apropiada de saludar. El mensaje oculto es que la forma que usa el profesor es siempre la correcta. La vida real, el inglés real no son así. Por ejemplo, a veces te contaré un cuento usando tiempo presente, aun cuando los sucesos hayan ocurrido en el pasado. Esta es una técnica comúnmente usada por la gente de habla inglesa. Sin embargo, cuando los estudiantes escuchan estos cuentos, muchos se confunden y se molestan. Están convencidos que el tiempo pasado es la respuesta correcta y la única forma correcta de contar un cuento. Algunos se molestan bastante e incluso me discuten al respecto. Estos estudiantes están convencidos de que únicamente hay una respuesta correcta, que lo discutirán con sus profesores nativos del idioma. Estos estudiantes han sido entrenados para creer que solo hay una forma correcta para decir las cosas en inglés. La verdad es que siempre hay formas diferentes de decir la misma cosa. Podemos cambiar los tiempos de los verbos para cambiar el sentimiento de un cuento, podemos usar diferente vocabulario, diferentes frases, e incluso podemos romper reglas gramaticales todo el tiempo. Pensar en una respuesta correcta limita y confunde a los estudiantes de inglés. La comunicación efectiva requiere flexibilidad, mientras que la mentalidad de una sola respuesta correcta entrena a los estudiantes a ser rígidos y sin imaginación. Ligado a este problema, hay otra parte peligrosa del currículum oculto, el miedo a cometer errores. Este es uno de los mensajes más negativos y traumatizantes que se enseñan en las escuelas. ¿Cómo se enseña el miedo a tener errores? Por medio de exámenes y correcciones. En casi todas las escuelas alrededor del mundo, los profesores aplican regularmente acertijos y exámenes. El profesor hace preguntas y los estudiantes deben dar la única respuesta correcta. Por supuesto que la respuesta correcta es siempre la respuesta del profesor. ¿Qué pasa si los estudiantes dan una respuesta diferente? Son castigados con una calificación más baja. Los estudiantes son inteligentes y rápidamente entienden que en la escuela los errores son malos y que deben ser evitados. También entienden que la verdad no es importante y que la mejor manera de triunfar consiste simplemente en dar la respuesta que el profesor requiere. Aún peor es cuando un estudiante, sintiéndose de por sí nervioso, trata de hablar inglés frente a toda la clase que lo va a escuchar.
Solo están aprendiendo y por supuesto cometerán errores. Cuando el profesor corrige estos errores, el estudiante se avergüenza y se pone aún más nervioso. Posteriormente, la mayor parte de los estudiantes tratarán de evitar hablar inglés porque la situación es muy penosa. Castigando y corrigiendo errores, las escuelas castigan al tomar riesgos. Poco a poco entrenan a los estudiantes a evitar riesgos y a evitar hacer cualquier cosa que no hagan perfectamente. Pero no hay perfección cuando se habla de inglés. Incluso quienes nacieron hablando inglés cometen errores. Nosotros cometemos errores gramaticales. Pronunciamos mal palabras. Se nos olvidan de vocabulario. No importa porque estamos concentrados en comunicar, no en pruebas y calificaciones. Por supuesto que el miedo a cometer errores va más allá de las clases de inglés. Después de años de escuela, la mayoría aprende a evitar los riesgos y en la mayor parte de sus vidas. La escuela los entrena a ser pasivos, rígidos, tímidos y obedientes. Esto no solo daña tu inglés hablado, también afecta negativamente tu carrera y limita tu éxito en todas las áreas de la vida. La fortuna favorece al audaz. Aquellos que son activos, flexibles, apasionados, son los que logran el éxito en la vida. Los pasivos y obedientes rara vez viven sus sueños. Cometerás muchos errores a medida que mejorarás tu inglés hablado. No hay por qué sentirse mal por esto. La verdad es que la mayoría de los que hablan inglés de nacimiento no les importa. A ellos no les importa si cometes errores gramaticales. Solo quieren comunicarse contigo. Quieren compartir pensamientos, ideas y sentimientos. Quieren comunicarse contigo como un ser humano, no como un estudiante de inglés. Para comunicarte eficazmente, debes olvidarte de la idea de la perfección y aprender a ser flexible. El sucio secreto de enseñar inglés. Si el currículum oculto es tan malo, ¿por qué las escuelas y los profesores siguen usándolo? La verdad sobre nuestro sistema educativo es que este currículum existe para beneficiar a las escuelas, no a los estudiantes. Los maestros usan estos métodos porque son más fáciles para el maestro, no porque sean mejores para el estudiante. El currículum oculto crea estudiantes pasivos, crea estudiantes obedientes. Estudiantes pasivos y obedientes son más fáciles de controlar, haciendo más fácil la vida de los profesores y administradores de la escuela. Los libros de texto, por ejemplo, hacen que el trabajo del maestro sea mucho más fácil. Usando un libro de texto, el profesor no tiene que planear nuevas lecciones para cada clase. El planear clases es un trabajo duro, y un libro de texto lo hace mucho más fácil. El profesor puede simplemente seguir el libro de texto con un esfuerzo mínimo. Muchos profesores son poco más que lectores de libros de texto. A diario leen el libro de texto a sus estudiantes, quienes servilmente siguen las lecciones. En mi opinión, apenas puede llamarse profesores. Quizá deberíamos llamarlos lectores de libros de texto. Otro beneficio de los libros de texto para las escuelas es que estandarizan el aprendizaje. Al usar un libro de texto, la escuela se asegura que cada clase de inglés esté aprendiendo exactamente lo mismo. A los oficiales escolares eso les gusta, porque hace que los exámenes y el ranking de los estudiantes sea más fácil. Las escuelas son como fábricas. Los jefes quieren que todo sea lo mismo. Lo mismo aplica para los exámenes y calificaciones. Esto aporta poco o ningún beneficio a los estudiantes de inglés. De hecho, como lo hemos expuesto, los exámenes y calificaciones aumentan el estrés y crean el temor de cometer errores. Los exámenes y calificaciones son una causa primaria del trauma de inglés. Por otro lado, los exámenes y calificaciones son una fuerte herramienta de control para los maestros. Cuando los estudiantes temen calificaciones malas, obedecen más al profesor. Aprenden que el profesor siempre tiene la razón, porque si no están de acuerdo con su respuesta, son castigados con calificaciones más bajas. Las calificaciones son un medio de establecer ranking de estudiantes. La mayoría de los maestros y administradores se concentran más en rankings que en ayudar a los estudiantes a que triunfen. En muchas escuelas, la política oficial es que cierto porcentaje de los estudiantes en cada clase obtengan calificaciones bajas. Cierto porcentaje debe tener calificaciones término medio y únicamente un pequeño porcentaje puede obtener calificaciones excelentes. En otras palabras, el sistema está diseñado para crearles fracaso a un gran número de estudiantes. Cuando estuve trabajando en una universidad en Tailandia,
Mi jefe me dijo sin rodeos que demasiados estudiantes habían logrado altas calificaciones. Mi jefe me insistió que reprobara a más estudiantes de mi clase. Quedé en shock y enojado. Renuncié al trabajo antes de reprobar estudiantes a propósito. Tristemente, esta mentalidad diseñando para reprobar está presente en la mayoría de las escuelas en todos lados del mundo. Las escuelas se benefician dando rankings y controlando estudiantes. El método de traducción gramatical también beneficia al profesor, pero no al estudiante. Al enseñar reglas gramaticales, el profesor puede dar clases simplemente con el libro de texto. Dado que la lingüística es una materia complicada, el profesor se muestra con altos conocimientos y por lo tanto establece una posición de superioridad con sus alumnos. Aún, si el maestro no es de habla inglesa de origen y tiene terrible habilidad con el inglés, él o ella puede aprender ser expertos mediante la enseñanza de gramática compleja derivada de un libro. La impactante verdad es que muchos profesores de inglés cuya lengua madre no es el inglés, hablan inglés muy pobremente. Al enfocarse en la gramática, disfrazan su habilidad para hablar bien el inglés. ¿Qué hay acerca de las actividades de comunicación? Seguramente están diseñadas para ayudar a los estudiantes. Realmente no lo están. Estas actividades, como lo hemos señalado anteriormente, no son naturales, no tienen nada que ver con una conversación real y por lo tanto no preparan a los alumnos a tener conversaciones reales. Sin embargo, las actividades de comunicación son lo máximo para los profesores. El maestro coloca alumnos en pares o grupos y les pide que sigan la actividad de un libro de texto. Con frecuencia los estudiantes simplemente leen un diálogo escrito de un libro o contestan preguntas preescritas del libro. La ventaja para el maestro es que una vez que la actividad empieza, puede descansar y no hacer nada. Cuando los alumnos entran a la actividad del libro de texto, el maestro descansa. Es un secreto que los profesores de inglés que las actividades de conversación son una buena forma de perder el tiempo y evitar trabajar. Una versión particularmente horrible de las actividades de comunicación es el uso de películas. Usadas correctamente, las películas pueden ser una herramienta potente de aprendizaje. La mayoría de los profesores, sin embargo, las usan simplemente como una forma de perder el tiempo. Ponen una película, apagan las luces y oprimen el botón de encendido. En lo que queda de la clase, el profesor felizmente no hace nada. Los estudiantes se ponen felices porque ver películas es mucho más interesante que la gramática, aunque no pueden entender la mayor parte de la película. La energía baja y pasiva beneficia al profesor. Finalmente, veamos la situación de poca energía en la mayoría de las escuelas. Desde niños, los alumnos son forzados a estar sentados en sillas por horas sin moverse. Se les indica que deben estar quietos y estar callados. En la adultez, la mayor parte de la gente está completamente entrenada. Aceptan clases pasivas y de energía baja como una parte normal de aprendizaje. ¿Por qué querrán escuelas y profesores poca energía? De nuevo, porque los estudiantes con poca energía son fáciles de manejar. Un profesor que tiene que trabajar mucho más duro con estudiantes curiosos y llenos de energía. Tristemente, la mayoría de los maestros prefieren la forma fácil. Es mucho más fácil para ellos dar clases tranquilas a estudiantes pasivos. La verdad es que muchos profesores están cansados y estresados. Por esto, constantemente buscan formas de hacer su trabajo más fácil. Su principal preocupación no es los estudiantes. No están obsesivamente concentrados en conseguir mejores resultados para los alumnos. Más bien, solo quieren terminar su día laboral o lo más fácil posible. Esta situación se debe a muchas razones, pero el resultado final para los estudiantes es la aburrición, la frustración y los pobres resultados. Esta es la horrible verdad de la educación. Esta es la razón por la que no puedes hablar inglés bien, a pesar de años de estudio. Esta es la razón por la que encuentras el inglés estresante, difícil y aburrido. Esta es la causa del trauma del inglés. Este es el origen del problema. Felizmente, hay una solución. El Internet ha hecho que el aprendizaje independiente sea fácil para todos. No importa dónde vivas o qué hagas, es posible dominar el inglés hablado sin escuelas. Todo lo que necesitas es una conexión a Internet. En el próximo capítulo voy a presentarte la solución al trauma del inglés. Aprenderás cómo curarte y finalmente cómo obtener los resultados que deseas para hablar inglés.